Pedro y Teresa. ¿Vosotros dos aquí? No, tú te pones ahí al lado de la presidenta. Yo ¿Usted soy el último mono. ¿Cómo? ¿Qué? Uf, no se ve nada. Qué focazos. Cuando tú digas, presidenta. Pues cuando quieras. Buenos días a todos y bienvenidos al Ateneo a este acto de presentación del informe SESPAS 2022 sobre la experiencia de la COVID en España. Es para mí un placer y un honor darles la bienvenida aquí en este salón de actos del Ateneo para presentar un informe que es un hito en la política sanitaria española. Para los que no lo sepan, SESPAS, Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, es una sociedad de sociedades que integra la más competente, más valiosa y más influyente inteligencia sanitaria del país. Es un placer recibiros hoy aquí y se lo agradezco de una manera muy especial a la profesora Rosa Urbanos, presidenta actual de SESPAS, que ha tenido la buena idea de traer la presentación de este informe aquí al Ateneo. El Ateneo ha cumplido ya más de 200 años. La historia de España no se entendería sin esta institución. El Ateneo fue fundado por una serie de personas comprometidas con la modernización del país, con hacer posibles en España los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, y ha contado con las cabezas más valiosas de la política, del arte, de la literatura y de la ciencia, entre ellos muchísimos expertos en lo que son las ciencias de la salud. Personas como Cajal, farmacéuticos, científicos de todo tipo, han dado vida a esta institución contribuyendo a la modernización del país. En nombre de la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo, os doy la bienvenida, Rosa. Agradezco a todos los que han hecho posible este informe, a sus editores, a todos los que han colaborado en ellos y simplemente les quiero transmitir el ruego en nombre de la sección de Ciencias de la Salud, que tiene aquí a su vicepresidente también presente y a la vocal Ana Maestro, transmitir la invitación a que cuenten con esta institución para futuras presentaciones del informe. El Ateneo, como parte de la sociedad civil española, se siente muy honrada de poder recibir hoy a SESPAS y de que su informe sea presentado hoy aquí. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos y que se repitan más años. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye? Pues muchas gracias, en primer lugar, a todos los que estáis asistiendo a esta presentación y en particular a los medios de comunicación, porque hoy es un día muy complicado, somos conscientes. Antes bromeábamos diciendo que Moncloa nos había contraprogramado porque, claro, que hoy empiece el debate sobre el Estado de la Nación, pues entendemos que para quienes tienen que cubrir las noticias del día, pues sea una jornada complicada. Y quería comenzar también con la parte de agradecimientos, en primer lugar al Ateneo, porque es un auténtico placer celebrar la presentación del informe SESPAS en esta institución tan emblemática, y a José Manuel Freire por haber sido el enlace entre el Ateneo y SESPAS. Yo recojo el guante de celebrar aquí otras futuras presentaciones. Dentro de 2 años volvemos a hablar. Y, por supuesto, el principal agradecimiento es para todas las personas, como mencionaba José Manuel, que han hecho posible que este informe se presente hoy aquí. Básicamente a las personas autoras de los informes, de los capítulos, de los artículos que componen el informe, que han cedido generosamente su tiempo, su esfuerzo, su energía, su cabeza para componer este trabajo en un contexto que es muy complicado porque seguimos en pandemia, aunque nos creamos que esto ya ha acabado, no es así.
y todos los profesionales del sector pues, siguen trabajando muchas más horas de las que seguramente lo harían en condiciones normales. Así que creo que es de especial agradecer que todas estas personas que han participado escribiendo, pensando, reflexionando, documentándose para hacer posible este informe, pues, bueno, pues que por lo menos tengan este reconocimiento y sientan este reconocimiento de parte de SESPAS. También, por supuesto, a las personas que han participado en la revisión por pares, porque este es un proceso que, como sabemos, es fundamental para garantizar que la calidad sea elevada y que estemos ante un trabajo científico. Y, sin duda, a los editores del informe, a Blanca Lumbreras, a Fernando Sánchez, a Federico de Montalvo, que desgraciadamente no han podido estar aquí hoy, pero que a buen seguro estarán conectados desde su casa, porque, como saben, este acto se está retransmitiendo en streaming. Y, por supuesto, a María Teresa Ruiz y a Pedro Bullón, que están aquí a mi derecha y que dentro de unos minutos se encargarán de resumir los puntos principales, las conclusiones principales del informe SESPAS 2022. Bueno, y por último, a Chema Ordóñez, nuestro vocal de la Junta Directiva encargado de los informes SESPAS, que es la persona que ha estado siempre al quite cuando se presentaba una dificultad, un obstáculo, un problema. Él siempre estaba ahí para resolverlo y para que el proceso fluyera. Bueno, yo creo que pocas veces nos hemos enfrentado a un problema que haya interpelado tan directamente a SESPAS y al conjunto de sus sociedades científicas como la crisis sanitaria de la COVID-19. Este es un problema que nos ha puesto enfrente la necesidad de acometer reformas en multitud de ámbitos. En vigilancia epidemiológica, en salud ambiental, en atención comunitaria, en atención primaria, en comunicación de riesgos para la salud, por citar unas pocas. Y además nos exige que utilicemos un amplio espectro de herramientas para abordar este problema. Tenemos que utilizar herramientas legislativas, presupuestarias, pero también herramientas de gestión, organizativas. También necesitamos un cambio cultural. Así que necesitamos un abordaje, como veis, multidisciplinar de este enorme problema que hemos estado padeciendo desde comienzos del año 2020. Y creo que SESPAS es precisamente el valor añadido que puede aportar, porque en el ADN de nuestra sociedad está precisamente esa mirada multidisciplinar, ese aglutinar miradas y saberes que son distintos, que proceden de disciplinas con elementos comunes, pero que son en disciplinas diferenciadas y que tienen un objetivo y un compromiso común, que es la mejora de la salud de la población y el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el sistema sanitario público que tenemos hoy en día es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar y nuestro compromiso es que lo siga siendo durante muchos años, durante muchas décadas. Y tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema de salud es un elemento esencial en la cohesión social del país y es una de las principales herramientas que tiene nuestro sector público para cumplir su función redistributiva y por eso es tan importante que esté reforzado y que esté sano. Bueno, la cuestión es que necesitamos muchas reformas y las necesitamos ya. Y SESPAS, con este informe y con esta presentación, pues quiere contribuir a la reflexión que, lógicamente, debe anteceder a la puesta en marcha de todas esas acciones que tienen que transformar nuestro Sistema Nacional de Salud para fortalecerlo. No estoy aquí para resumir los contenidos del informe, esto lo van a hacer en unos instantes los dos editores que nos acompañan hoy, pero sí que me gustaría destacar una de las ideas que aparece en uno de los artículos del informe que firman dos queridos colegas, que son Beatriz González y Vicente Ortún, y que apuntan a que para transformar el sistema de salud necesitamos también que lo acompañemos, que estas reformas vayan acompañadas con una reforma un poco más amplia del conjunto de la administración pública. Tenemos que reforzar la calidad de nuestra democracia, la calidad institucional. Hay que reformar la gestión pública para poder reformar la gestión sanitaria y necesitamos nuevos modelos de gobierno y modelos de gobernanza modernos, basados en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la evaluación. Y aquí quisiera hacer mención a
un producto de SESPAS, un informe que publicamos a finales del año pasado, precisamente en el que SESPAS apuntaba, proponía una serie de recomendaciones de cómo debe diseñarse y funcionar la futura Agencia Estatal de Salud Pública, o Centro Estatal de Salud Pública, como se llame finalmente, que debe ser un elemento fundamental en la gobernanza de la salud pública en nuestro país. Y creo que no debemos perder de vista este otro informe que también supuso un esfuerzo muy importante para todas las sociedades de SESPAS. No me quiero extender más. Estoy absolutamente convencida de que este informe va a ser un input muy importante en la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia, que, como saben ustedes, el Consejo Interterritorial encargó hace unos meses y en la que llevamos trabajando desde finales del año pasado, desde septiembre, y para la que esperamos tener resultados lo antes posible. Este será un input importantísimo. Y desde aquí pues, quiero hacer un llamamiento a las autoridades para que se lean el informe, para que tomen nota de las conclusiones y de las lecciones aprendidas, que son muchas, de las lecciones que hemos aprendido en la gestión de esta crisis sanitaria, que ha sido la mayor crisis de nuestra historia reciente. Confiemos en que tengan ganas de leer y tengan ganas de cambiar las cosas, y esperemos que lo hagan como nuestros expertos sugieren. Y por mi parte nada más, voy a pasar la palabra a nuestro vocal de informes SESPAS, así que Chema, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Lo mismo me reitero en el agradecimiento de la presencia de ustedes aquí. Lógicamente comparto lógicamente todo lo que ha comentado nuestra presidenta Rosa Urbanos. SESPAS es una sociedad científica y, por lo tanto, somos una sociedad independiente. Este es el primer aspecto que conviene resaltar. En segundo lugar, uno de los aspectos, ¿no?, en los que hemos ido trabajando desde hace ya muchos años, luego lo reseñaré, es el tema de los informes. ¿Por qué los informes? Los informes fundamentalmente lo que versan es sobre lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Aquellos temas de salud, aquellos temas que están vinculados a la salud, como pueden ser los determinantes, pero también la prestación de los servicios sanitarios. Y todo esto constituye un poco la esencia de lo que sería el conjunto de los informes. ¿Y para qué? Para que sirva un poco de espejo a la acción de gobierno de las administraciones, pero también un espejo en el cual se puedan reflejar los ciudadanos, de tal forma que puedan tener una información veraz al respecto, donde por un lado podemos reseñar aquellos aspectos positivos, aquellos logros que se van consiguiendo, pero también señalar las debilidades y aquellos retos que quedan pendientes, porque solo así nos permitirá seguir avanzando. Este es el objeto fundamental y por eso acudimos normalmente pues, a una serie de expertos, ¿no?, que posibilitan el poder redactar desde esa independencia y con esa distancia que nos puede permitir muchas veces esta independencia precisamente, ¿no?, para poder plantear toda esta cuestión de objetivos. Pero ¿y para qué al final? Bueno, pues para que podamos potenciar mucho más nuestro Sistema Nacional de Salud. Como dicen los economistas, nuestro Sistema Nacional de Salud es un buen, un buen estabilizador social, ¿no? Un poco en el sentido que había comentado Rosa. Y por lo tanto es bueno que lo sigamos potenciando. Y por lo tanto todo este tipo de acciones que nos planteamos servirían para eso. Sobre todo si parten de una lectura detenida por parte de lo que serían los responsables políticos precisamente para lograr ese avance sustancial al respecto. Hay una historia detrás de los informes. El primer informe fue en el año 1993, es decir, han pasado 29 años. Y esta es una vocación que se ha consolidado en SESPAS. Y esto es importante. No les voy a citar todos, ¿no? El primero, en el 93, precisamente lo que hablaba era de esto, la salud y el sistema sanitario en España. Fue el primero, marcó un hito en nuestra historia como SESPAS. Solamente les quiero citar los últimos que hemos editado y hemos presentado públicamente. En el 2014, como comentaba Rosa, fundamentalmente vinculado a lo que había sido la crisis económica. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo estaba eso repercutiendo en la salud de la población? ¿Estaba manifestando y refiriendo unas mayores desigualdades en términos de salud? Y esta fue una aproximación interesante que se hizo. 2016, la salud pública y las políticas de salud. ¿Cómo se traduce el conocimiento desde la ciencia a esa aplicación inmediata que deberíamos, en algún caso, digamos, conseguir? Muchas veces no se consigue ese trasvase de forma fácil. En el año 2018, ¿qué papel puede jugar la administración local?
Hubo momentos históricos en los que la administración local cubrió un papel importante, sobre todo en aquello que fue la transición en los ayuntamientos democráticos, ¿no? Luego ha ido retrocediendo de una forma progresiva. Pero bueno, parecía interesante tocar este tema y ver qué papel pueden jugar. En el 2020, retos actuales de la salud mental. Y actualmente, lo que comentamos, ¿no? Vamos a presentarles, sobre todo por parte de la doctora María Teresa Ruiz Cantero y por parte del doctor Pedro Gullón Tosío, que han sido o están como representantes de lo que serían el conjunto de editores que han coordinado tanto a los autores como a los revisores, que han posibilitado el que este informe salga adelante. Ya hemos comentado la importancia que tiene la pandemia, cómo ha tensionado nuestro propio sistema, y ahí planteamos toda una serie de estrategias, de posibilidades, aciertos y logros, como decíamos, pero también errores y debilidades, como para intentar consolidar el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, gracias, queridos compañeros y editores, y cuando queráis, vosotros vais a ser los, digamos, responsables de contarnos lo que es el propio informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que para nosotros, los y las editores del informe, es un placer poder estar aquí presentándolo, porque es un trabajo de mucho tiempo. Y creo que antes de empezar con cualquier cosa, hay que agradecer. Y hay que agradecer cuando tú eres editor, cuando tú eres editora, lo que tienes que agradecer es a la gente que ha hecho posible el trabajo. Nosotros hemos hecho un trabajo de coordinación del cual os contaremos ahora alguna anécdota que puede ser divertida. Pero claro, tenemos autores y autoras de primer nivel que se han dedicado a escribir los artículos cuando estaban más ocupados en momentos de la pandemia. A mí a veces me daba mucha vergüenza tener que escribir un autor o una autora en plan: hola, perdona, ¿podrías enviarme para esta fecha esta parte del informe? ¿Puedes entregar esto? Cuando sabía que estaba hasta arriba de trabajo, que estaban haciendo una labor importantísima, y aún así han sacado tiempo para reflexionar sobre cómo tiene que ser el futuro. Eso hay que ponerle muchísimo valor, porque es una capa más al profesionalismo que demuestran las personas que trabajan en el sistema sanitario en España y en la salud pública en España. En segundo lugar, a las otras personas que lo hacen posible, que son los revisores. Son otros profesionales de salud excelentes que a veces leen los artículos diciendo: pues a mí me gustaría también reflexionar de esto, y compartían otras reflexiones adicionales en sus revisiones que han mejorado la calidad de los informes científicos que tenemos de manera muy amplia. Y no es que fuesen malos en su primera versión, sino que es que el feedback de otras personas siempre retroalimenta y siempre empieza ese proceso de diálogo que termina culminando en una publicación, pero que siempre continúa en el tiempo. Y aquí, hablando María Teresa y yo, en nombre de los editores, de luego mencionar a los que no están, ¿no? A Blanca, Fernando y a Federico, que no están hoy con nosotros, pero que están seguro en streaming escuchándonos, y con el que ha sido un placer colaborar en la edición de este informe. Antes de empezar con algún contenido, sí que hacer como casi una mención honorífica a contenidos que no hemos podido llegar a cubrir. Hablar de la crisis de COVID-19 y decidir, tener la responsabilidad de decir ¿y de qué vamos a hablar en un informe SESPAS? Yo creo que ha sido lo peor. O sea, ni los tiempos, ni las revisiones, ni la publicación, nada. Lo peor, decidir de qué podemos hablar. Ha sido muy difícil seleccionar a qué personas teníamos que decirles: bueno, pues puedes liderar este artículo o no. Y sé que hay temas que podrían ser interesantes que se han quedado fuera, y tenemos que ser sinceros, bueno, que hemos tenido que hacer una selección de temas que yo creo que ha quedado fenomenal, pero que siempre, si alguien me dice: ¿podrías haber tratado este tema? Sí, claro, por supuesto, podríamos haber tratado este tema. Si es que esto da para muchísimas aristas, de las cuales hemos seleccionado las que creíamos que eran más relevantes, pero que seguro esto nos anima a iniciar un diálogo más amplio también sobre otros aspectos. Yendo ya más a lo concreto, algún contenido del informe, aunque tampoco quiero hacer spoilers de todo el informe, yo voy a hablar específicamente de unos temas de situación de lo que ha pasado en términos de COVID y la afectación del COVID. Luego hablaré de las actuaciones en salud pública y, por último, unas actuaciones dentro del sistema sanitario, nombrando algunos artículos que salen en el informe. Lo primero, empezar también por un tema personal, que ha sido un interés muy importante para mí en la pandemia, aquella frase de la pandemia no entiende clases sociales y el COVID no entiende clases sociales, que pronto vimos que aquello era muy falso, ¿no? Y empezó a haber informes científicos que nos decían: pues a lo mejor está afectando más a determinadas poblaciones, a las que tienen peores condiciones de vida, como pasa en general con todas las enfermedades que sufrimos. Y en eso pues tenemos un excelente artículo liderado por Amaya Bacigalupe, que reflexiona sobre cómo las desigualdades sociales han afectado en el COVID,
pero no solo la propia enfermedad, ¿no? La mortalidad por ella, en otras patologías, en la posibilidad de cuidados, en fin, y la cantidad de informes científicos que tenemos ya incluso asentados en nuestro territorio que hablan sobre ello, para después pensar qué podemos hacer en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer después de esta sindemia, como se ha mencionado muchas veces, qué podemos hacer en el futuro? Y ahí pues se dan algunas claves, y creo que la principal de ellas es que pensemos en todo ese contexto que afecta a la salud de las personas y que intentemos no llevar una pandemia hacia culpabilización individual de las actitudes de cada persona, sino que intentemos pensar en qué condiciones de vida hacen que una persona pueda tener mejor o peor salud. En este mismo sentido, hablando de desigualdades sociales, hay un excelente artículo que trata sobre la participación comunitaria durante la pandemia de COVID. Creo que quizá nos queda un poco lejos lo que pasó en el año 2020, pero a veces merece la pena repensarlo. Y yo, releyendo el artículo, te lleva otra vez a ese momento donde personas que estaban pasando muy mal salieron adelante gracias a redes vecinales. Gracias a redes vecinales que les proporcionaban comida, que proporcionaban a lo mejor incluso un alojamiento temporal para algunas circunstancias. La sociedad civil se mueve, y el movimiento de la sociedad civil es salud, y es salud pública también. Entonces, este artículo nos hace reflexionar sobre qué papel podemos ejercer desde el sistema sanitario de salud pública para dinamizar esos procesos, para acompañar en esos procesos comunitarios que ocurren y que están ocurriendo, y que lo que tenemos que hacer, más que ponerle trabas, es intentar favorecerlos para próximos retos en salud que nos encontremos en los próximos años. Esto por la parte de las desigualdades un poco y lo que ha pasado con la pandemia. Ahora, hablando de las actuaciones que hicimos desde salud pública, es algo que es tremendamente complejo de contar, pero me voy a centrar en la vigilancia epidemiológica y en las vacunas, que quizás es lo que un profesional, un funcionario de salud pública es quizá a lo que más se ha dedicado. Y por ello, para hablar de vigilancia epidemiológica, tenemos dos excelentes artículos que muestran dos visiones diferentes sobre lo que ha pasado con la vigilancia en salud pública. El primero de ellos de una visión más macro, una visión más estructural de lo que es la vigilancia epidemiológica en España, con una historia desde dónde partíamos, qué vigilancia epidemiológica había en España antes de la pandemia de COVID, qué ha significado la pandemia de COVID para la vigilancia epidemiológica en España, porque se han producido muchísimos cambios. Si recordáis, es lo más sencillo el ver los datos, ¿no? Pero como al principio la capacidad que tenían de dar informes de datos con datos agregados, que llegaban tarde, a cómo esto se ha agilizado durante el tiempo, hasta que algunos procesos incluso se han automatizado, lo cual nos va a ayudar seguramente a la gestión de los datos en pandemias futuras, pero también no solo cómo ha transformado, sino todo lo que ha quedado por transformar. Porque ha quedado mucho por transformar. La COVID, por pura necesidad, ha supuesto algunas transformaciones que eran necesarias de hace años, pero que todavía queda un camino por recorrer, ¿no? Pues principalmente, desde luego, la dotación de personal que tienen los servicios de vigilancia en salud pública, en cómo los datos que se recogen tienen que servir para la toma de decisiones. La vigilancia sirve para la acción, no para hacer gráficas bonitas, tiene que servir para la acción. Y después, cómo podemos automatizar todos los procesos, ¿no? Que algunos de ellos se han automatizado, pero cómo podemos mejorarlo para que esto no suponga un coste personal de personas que, para que el informe esté a las 6 de la tarde, pues que tengan que estar la noche anterior sin dormir o tengan que estar sin vacaciones durante 1 año y medio para poder sacar este trabajo, ¿no? Entonces tenemos que intentar dotar de recursos, pero también agilizar los procesos. Bajando un poco más de nivel en términos de vigilancia epidemiológica, y no entendamos bajar de nivel por bajar de importancia, sino bajar literalmente al terreno, tenemos un excelente artículo sobre el trabajo de campo de las unidades de vigilancia que están en el territorio, que se conoce como epidemiología de campo, de la gente que está en el terreno, es que llevan las botas de los brotes que se producen en el día a día. Y aquí este artículo sirve para poner muchísimo en valor ese trabajo de campo. A mí hay una parte del discurso que hemos generado ante el COVID que siempre me chirriaba muchísimo y me dolía en el corazón, y sobre todo pensando en las personas que trabajan en epidemiología de campo, que era el concepto de rastreador. Aquí necesitamos rastreadores. No, necesitamos personas que trabajen en epidemiología de campo. No es lo mismo un epidemiólogo de campo. No solo llama, recoge datos, sino que los analiza, que sabe dónde se produce el brote y sabe cómo solucionar los problemas que se producen localmente. Eso no es un rastreador, eso es muchísimo más que un rastreador. Y creo que hemos perdido una oportunidad enorme a lo largo de la pandemia de reivindicar la figura de los epidemiólogos que trabajan en campo, en contra de pensar que podemos automatizar procesos con un call center simplemente. Y este artículo viene a reivindicar esa función del epidemiólogo de campo.
Después, más allá de la vigilancia, otra función de salud pública que quería destacar es el tema de las vacunas. Las vacunas han sido bueno, algo espectacular y del cual se podría hablar, y de hecho pues, me interesa comentar también algo de cómo esto ha influenciado el proceso de innovación de medicamentos dentro de nuestro Estado. Pero yo quería hablar de cómo ha cambiado y qué hemos hecho con las vacunas. Creo que ya innegable que el éxito de la campaña de vacunación de las 2 primeras dosis en España supuso un cambio en la gestión de la pandemia espectacular. Hay una pandemia antes de la llegada de las vacunas, hay una después de la llegada de las vacunas. Y esa forma en la cual hemos sido capaces de hacer una distribución bajo criterios claros y que ha sido un éxito internacional de las vacunas, desde luego es algo que hay que reivindicar. Que luego encima esto también nos sirve para reflexionar qué ha pasado después, ¿no? La cobertura que tenemos de terceras dosis no ha sido tan alta, pero sin embargo las personas que son más vulnerables sí que ha sido extremadamente alta. Entonces, las campañas de vacunación tienen una enorme complejidad que, más allá del titular de cuántas personas se han vacunado, pues se tiene que ver cómo se ha llegado, a quién se ha llegado y cómo se ha llegado. Y creo que tenemos que estar orgullosos de todo ello. Pero de toda la gestión de las vacunas no tenemos que estar siempre tan orgullosos. Hay siempre flecos de lo cual podríamos mejorar. Y desde luego estamos hablando de una pandemia y la perspectiva global de la vacunación es una lacra, desde luego, que a estas alturas todavía tengamos porcentajes de vacunación tan bajos en tantísimos países es desde luego unas lecciones más importantes que tiene que aprender la salud global, si entendemos salud global como más que la suma de la salud pública de los diferentes países, sino como ante retos globales, soluciones globales. Quería destacar, enlazando con esto de vacunas, un artículo muy interesante que también publicamos sobre cómo tomamos las decisiones cuando tenemos un recurso escaso. Hemos tenido muchos recursos escasos en la pandemia. Las vacunas han sido uno de ellos. Había que decidir cómo se distribuían. ¿Quién recibe primero una vacuna? ¿El que tiene más dinero? ¿El que tiene más necesidad? ¿El que tiene más edad? ¿El que seguramente vaya a vivir más si le ponemos una vacuna? Lo mismo pasaba con las UCIs. ¿Quién entra en la UCI? ¿La persona que tiene más expectativa de vida? ¿A quién dejamos fuera? ¿A quién dejamos morir? Estas son decisiones muy difíciles que se tienen que tomar y que son reales y que no tienen una solución clarísima, sino que tienen que partir de un proceso de reflexión y de unos principios claros. Y en este artículo se refería a que todas las decisiones que se tienen que tomar para la decisión de cómo repartir recursos escasos tienen que estar basados en principios éticos como la necesidad, la equidad, la transparencia y la reciprocidad. Y que bajo esos principios podemos decidir en cada situación a qué le damos más peso o no para distribuir los recursos de una forma o de otra. Y una pequeña anécdota pensando en cómo esto enlaza con las vacunas. En nuestro Estado, dentro del Estado español, ha estado muy claro cuáles han sido los criterios bajo los cuales hemos repartido vacunas. Primero, criterio de necesidad, había criterio de equidad, en fin, toda la estrategia del Ministerio lo dejaba bastante claro. Y hemos sido muy conscientes, por ejemplo, que directamente el mercado, quien pudiese pagárselo, no era un criterio bajo el cual íbamos a distribuir vacunas dentro del Estado. Sin embargo, cuando subimos de escala, a lo que los geógrafos les gusta llamar el problema de la unidad espacial modificable, cuando subimos de escala y pensamos en otros países, esto no ha ocurrido. La distribución en otros países ha ocurrido por criterios de mercado. Entonces, con esto que enlazar diferentes partes del informe SESPAS para pensar esos mismos principios éticos bajo los cuales tomamos decisión de reparto de un recurso escaso, los podemos mover también a diferentes escalas para pensar en cómo solucionar un problema tan complejo como puede ser el COVID-19. Y por último, quería unas pocas palabras sobre cuál ha sido el papel del sistema sanitario en la pandemia de COVID. Que da para mucho, pero quería destacar que en el artículo que mencionaba antes Rosa, de Beatriz González, que lidera Beatriz González, hablan del importante papel que han tenido los profesionales sanitarios en el desempeño de la pandemia. No solo la propia institución, sino los propios profesionales sanitarios han demostrado un enorme profesionalismo. Un enorme profesionalismo que les ha llevado a tomar en los momentos más duros decisiones de autogestión que han conseguido solucionar muchos de los entuertos en los que nos encontrábamos. La autoorganización de UCIs, la autoorganización de equipos de trabajo. Esto es una cosa que es desesperante y que desde luego no es nada a reivindicar, esto que haya ocurrido, que directamente la institución no llegase a resolver esos problemas y antes que ser los profesionales, pero nos deja con un pequeño guiño de cosas que sí que tenemos que rescatar de ellos, que es que los centros y las personas que trabajan en el sistema sanitario tienen capacidad para tomar decisiones en gestión. Y esto tiene que ser reivindicado en una futura transformación del sistema sanitario en los próximos años, que es algo que viene reivindicándose desde hace muchos años, que hay que hacer una reflexión y reforma del sistema sanitario y que cosas que han ocurrido en la pandemia nos dejan como pequeños
como pequeñas píldoras y que salen bastante bien reflejadas en este artículo de cosas que no es a reivindicar, porque creo que reivindicar en momentos duros es complicado, pero sí que te hacen levantar la ceja y decir, aquí ha ocurrido algo que tenemos que ver cómo trasladar a otros momentos de paz y tranquilidad. Y por último, en ese artículo también habla de algunas transformaciones de futuro. Me ha gustado la reflexión que hacían sobre la digitalización, sobre algo que es un concepto a veces muy etéreo, ¿no? Digitalizar el sistema sanitario. Es algo que suena fenomenal, ¿no? Cómo la digitalización supone un ejemplo claro de todo lo que tiene que pasar en un sistema sanitario. Digitalizar no es solo vamos a poner cosas tecnológicas, significa transformar el mercado laboral, las relaciones laborales dentro del sistema sanitario, implica esas concepciones éticas del sistema sanitario, implica transformaciones en cada uno de los elementos que tenemos dentro. Y bueno, creo que es un ejemplo, a través de ejemplo de digitalización, donde podemos ir pensando en las transformaciones del futuro. Y por último, dentro del sistema sanitario, hablar de atención primaria. La atención primaria es la que más ha sufrido seguramente, la más olvidada, todos fijándonos siempre en los hospitales, en lo que pasaba en la primera ola, claro que nos fijábamos siempre en las UCI llenas, pero la saturación de atención primaria ha sido algo desde luego que roza el abandono de profesionales sanitarios en muchos momentos, y en un artículo muy interesante se reclaman cuáles deben ser los recursos y las funciones que deben tener la atención primaria en salud, y donde expanden el concepto de atención primaria más allá de la consulta del médico de atención primaria, a las funciones que tiene, por ejemplo, enfermería de atención primaria, que ha adquirido muchas funciones durante la pandemia que está a reivindicar, o cómo quizá hemos perdido oportunidad de coordinar otros elementos comunitarios en salud, como pueden ser las farmacias comunitarias, que siempre están ahí, ejercen una labor muy importante, pero cómo no ha existido esa conexión de elementos que existen en la atención primaria en salud y que nos hubiesen ayudado a dar una mejor respuesta a la pandemia. Pues como veis, una serie de temas muy interesantes. Yo creo que ya dejar palabras a María Teresa para que continúe con otros artículos. Bueno, buenos días. Bueno, yo también agradezco la oportunidad de estar en el Ateneo, que no lo conocía. Yo vengo de la Universidad de Alicante y también agradezco a SESPAS el encargo. Coincido con mi compañero editor Pedro, que realmente, Pedro Gullón, que realmente es todo un trabajo, seleccionar los temas, buscar a los mejores, que suelen ser los más ocupados, para que se encarguen de la redacción del artículo, buscar luego a los referís, a los revisores, para que sean buenos también a su vez, porque mejoran mucho la calidad de los artículos. Es todo un proceso y luego todo el ámbito de la edición. Así que agradezco a todos ellos el trabajo. A mí me ha tocado otra parte, digamos, de artículos para poder lanzar una serie de pequeños mensajes, ¿no? Son artículos más densos, pero, bueno, por ejemplo, como ya se ha dicho, en salud pública trabajamos desde la multidisciplinaridad, entendiendo que la interrelación entre diferentes campos contribuye, mejora la salud pública, que solamente es de un campo, como pudiera ser el de la ciencia de la salud solamente. Y en este sentido voy a hablar de un artículo que se centra en el papel de los medios de comunicación, escrito por Gonzalo Casino, que es periodista y es doctor en medicina y es profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, algunos mensajes que lanza es que las evaluaciones que se han hecho, lo que son los medios clásicos de comunicación, han salido bastante bien parados, son bastante creíbles, pero sin embargo, no solamente en este momento vital funcionan los medios de comunicación clásicos, sino que las redes sociales han contribuido para bien y para mal. Una de las críticas principales es que se ha producido lo que se ha venido a denominar infodemia, y es que ha habido mucha información, dentro de los cuales no toda ella era veraz, sino que ha aparecido el concepto de fake news o noticias falsas que realmente contribuyen al final a una falta de credibilidad de los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación. Gonzalo habla de un aspecto que a mí me parece especialmente relevante, y es que cuando nosotros hablamos de las estrategias e intervenciones en salud pública, el miedo no debe ser utilizado porque tiene unos efectos secundarios muy grandes, que son, por una parte, disminuir las estrategias preventivas, la gente no sabe a qué atenerse; por otra parte, no creer en los profesionales sanitarios e incluso utilizar fármacos o digamos, medidas terapéuticas
terapéuticas que no son las más convenientes. El miedo ha sido utilizado a través de las redes y también ha sido utilizado en la estrategia del Gobierno, hay que decirlo, porque sí que dedica un apartado a un análisis sobre la estrategia gubernamental, en donde, además de utilizar el miedo, ha utilizado una estrategia muy unidireccional, de arriba abajo, sin tener en cuenta las necesidades que tiene la propia comunidad y también la riqueza que tiene, como ha comentado Pedro en su artículo de participación comunitaria. Bueno, pues esto sería quizá el mensaje principal de la necesidad en un futuro para afrontar las estrategias, contar con la población de abajo arriba, sobre todo de cara a responsabilizarla y, en su movilización contra las futuras pandemias si las llega a haber. Otro ámbito multidisciplinar, podríamos decir, o de otra disciplina, es el ámbito jurídico. Nuestro compañero Miguel Ángel Presno, de la Universidad de Oviedo, ha hecho una profunda reflexión sobre cómo las medidas jurídicas que hasta ahora tenemos, pues la verdad es que nunca habían sido implementadas, nunca habían sido ensayadas y ahora sí que se es consciente de lo que no ha funcionado y de lo que sí, ¿no? Por ejemplo, las normas que se tenían en el ámbito jurídico no se ajustan, por una parte, a la actual estructura descentralizada de nuestro país y, por otra parte, no se ajusta a las exigencias de una pandemia que no es que haya sido de ámbito local ni estatal, sino que ha sido de ámbito mundial. Y, en principio, él detecta, después de analizarlo, que hay que modificar la ley que regula el estado de alarma y la ley de medidas excepcionales en materia de salud pública. Bueno, por otra parte, como no solamente son medidas normativas, es decir, la sociedad se desarrolla a través de normas y valores. El Estado ha utilizado las normas, pero sabemos que como la comunidad en general no ha tenido el valor de cumplir con las normas, los valores necesarios para cumplir con las normas, pues no las ha cumplido. Entonces, sí que es necesario hacer un equilibrio entre lo que serían las normas y lo que serían el desarrollo de valores futuros para afrontar futuras pandemias. Existe un concepto que se viene utilizando dentro de economía y psicología, que es el concepto de nudges, que la traducción literal es empujoncito, pegar empujoncitos de cara a que las personas utilicen de una manera responsable la mejor medida para su salud, para la economía, para la felicidad. En este caso, pues hablamos de salud, ¿no? Son intervenciones que facilitan que las personas utilicen, pues, digamos, las medidas necesarias, hagan las conductas necesarias para afrontar y disminuir los factores de riesgo de exposición a problemas de salud. Pues, de alguna manera, actúa en estos nudges entre las medidas activas y pasivas. Las medidas activas de prevención que utilizamos en salud pública es cuando le pedimos a la comunidad que actúe. Ponte la mascarilla, aléjate, por ejemplo. Y las medidas pasivas son hacérselo a la comunidad fácil para que tome las medidas más saludables. Entonces, las nudges serían como pequeños empujoncitos, y voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la COVID, pero que es muy, muy claro, y es que, por ejemplo, los urinarios del Reino Unido ponen un punto, como una especie de diana, para que no se extravase el pipí en los mismos y aumentar la higiene de los urinarios, que parece que están funcionando muy bien. Bueno, un aspecto que consideramos muy relevante fue el de la zoonosis, porque en definitiva la COVID es una enfermedad zoonótica. El 60% de las infecciones transmisibles en el mundo que padecemos los seres humanos son por problemas zoonóticos, o sea que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, teniendo en cuenta que, digamos, los contextos por donde nos vamos moviendo, las personas, los seres humanos, se relacionan con contextos en donde entramos en relación directa o indirecta con los animales. Y existe una estrategia mundial en este momento, que, bueno, la propuesta del autor, que, bueno, son varios autores, el primero es Antonio Sánchez, son de la Universidad de Murcia, es utilizar lo que se llama la estrategia de One Health, así se llama, es una estrategia mundial multidisciplinar, para el control de la transmisión de lo que serían las enfermedades zoonóticas.
Bueno, por otra parte, a mí me ha tocado reflexionar sobre dos de los artículos que, bueno, a mí me van como el anillo al dedo. Uno es la introducción de la perspectiva de género digamos, en la lectura de la pandemia de la COVID. Bueno, pues yo invité a la persona, me tocó a mí invitarla, que yo creía que, y afortunadamente aceptó, que más había escrito sobre el tema de la COVID desde la perspectiva de género, que es Shirin Heydari. Es una líder en la incorporación de la perspectiva de género en las publicaciones científicas y ahora trabaja en un instituto de salud global en Ginebra. Bueno, pues básicamente reflexiona sobre varios conceptos. Yo quisiera llamar la atención sobre algo muy importante, y es que la vigilancia epidemiológica, y no solamente ha pasado en España, deja todo que desear desde la perspectiva de género. Pensando en lo que ha pasado en España, al principio sí que había datos por sexo, no solamente de mortalidad, morbilidad, que los ha seguido habiendo, y de hospitalizaciones, pero también había datos sobre los signos y síntomas de la COVID y la comorbilidad diferenciada por sexo. En esos entonces sabíamos que la edad era muy importante, era un factor de riesgo claro, la mucha edad, pero también viendo lo que se había publicado en los informes del Centro Nacional de Epidemiología, sabíamos que el sexo también, porque había diferencias estadísticamente significativas en todos y cada uno de los signos y síntomas de la COVID. Los hombres ha sido una cuestión más de problema respiratorio y las mujeres han tenido otros síntomas que hicieron que no ingresaran tanto en los hospitales como los hombres. ¿Qué ha sucedido? Sabemos que hay un indicador que es el exceso de mortalidad, y en este momento sabemos que las mujeres han muerto más que los hombres, el exceso de mortalidad ha sido mayor. Aprovecho para decir que esto ha sido a lo largo de todas las ondas epidémicas, porque para trabajar con pandemias no tenemos que trabajar con datos prevalentes, sino que tenemos que trabajar con las tendencias. Así que no nos creamos mucho artículos que trabajan con datos prevalentes que tienden a mezclar y a no identificar las subidas y bajadas del problema de salud del que estemos trabajando en caso de una pandemia. El problema fue que los datos sobre signos y síntomas desaparecen el 20 de mayo del 2020. Hubo lo que un compañero nuestro llama apagón de género, y a partir de ese momento no hemos podido volver a saber qué ha sucedido en cuanto a la diferencia en signos y síntomas por sexo y cómo esto ha influido en un mayor o mejor esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Por poner un ejemplo ya publicado, la probabilidad de ser ingresados en UCI en hombres fallecidos es el 178% superior que de ser ingresados en las UCIs mujeres fallecidas. Esto es un sesgo de género importante en el esfuerzo terapéutico en perjuicio de las mujeres. Bueno, el siguiente grupo vulnerable clarísimamente es el relacionado con los centros sociosanitarios y el trabajo realizado en los mismos de cara al control de las pandemias en los geriátricos, en definitiva, ¿no? Bueno, lo que sabemos, ¿verdad?, que la mortalidad ha sido muy alta en los centros sociosanitarios. Sabemos, y deberíamos de estudiar más cómo ha sido no solamente la mortalidad, sino problemas de salud en las personas que viven en los centros sociosanitarios, pero también en sus trabajadores, no los podemos olvidar. Y en este momento sabemos de la gran fragilidad del sistema de cuidados de larga duración en España y de la necesidad de su priorización. Casi es de las cuestiones más prioritarias, es mejorar la calidad de vida y las medidas de prevención en los centros sociosanitarios, así como su atención sanitaria. Al concepto de hecho, han muerto muchas más mujeres en los centros sociosanitarios. Hay unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que evidencian la mayor mortalidad de mujeres que de hombres por COVID sospechoso, que significa compatible con COVID, pero que no le han hecho el test diagnóstico. Y entonces aquí mezclamos como dos sesgos. Por una parte, el sesgo de género, porque han muerto más mujeres en los centros sociosanitarios,
porque es verdad que viven más mujeres, pero en definitiva han muerto más ellas, y por otra parte lo que llaman edadismo, que es no haber tenido tan en consideración los recursos necesarios para la prevención y atención sanitaria a las personas mayores en nuestro país que vivían en centros sociosanitarios. Ya me queda menos. Otro de los artículos es que hemos dejado de atender por la COVID-19. ¿Cuáles han sido los diagnósticos perdidos y seguimientos demorados? Es un artículo con primera autoría de Isabel del Cura. Básicamente es un artículo hecho por autores de Madrid y de la Comunidad de Madrid y bueno, hacen unas importantes reflexiones sobre cómo por la presión asistencial se tuvieron que dejar de lado la atención sanitaria a problemas crónicos. De hecho, en el año 2020 hubo una menor demanda de atención a problemas crónicos, sin embargo, también sabemos que ese exceso de mortalidad que ha sido mayor en mujeres que en hombres, debido también a que las mujeres tienen más esperanza de vida, tienen más problemas letales. En la base lo que hay es una no atención sanitaria a este tipo de problemas. Hablemos de una bajada de demanda de atención sanitaria en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la diabetes, en la depresión, en el cáncer de colon y de mama, que disminuyó su demanda asistencial, no quiere decir que no tuvieran necesidad. Y en el año 2020, ya al finalizar el mismo, los autores vienen a decir que todavía el cáncer de colon y la EPOC no ha llegado a la demanda que tenía en años precedentes. Bueno, su conclusión es clara y es que ahora con el paso del tiempo tienen suficientes indicadores, ¿verdad?, dentro de lo que sería la atención sanitaria, como para identificar, digamos, qué diferencias había entre lo que es la demanda previa y el seguimiento que se hacía a los problemas crónicos y lo que durante toda la etapa de la pandemia, pues qué es lo que no se ha hecho. Bueno, detrás, ¿qué hay? Detrás hay un problema de infraestructura, detrás hay capacidades organizativas que tuvieron que cambiar, ¿verdad?, la manera de organizarse todos los centros sanitarios y, por supuesto, recursos humanos. Estamos un poco en la misma tipo de demanda, estos autores hacen, que el resto, ¿verdad?, de los autores. Y ya por último, he dejado para el final un artículo que hay sobre investigación e innovación biomédica ante la sindemia por COVID-19, escrito por Juan Alguacil, que es un experto realmente en este tipo de temas. Él trabaja en la Universidad de Huelva y viene a decir que la investigación se relaciona mucho con la disponibilidad de datos y que dentro de lo que sería el ámbito de la salud pública sí que se ha hecho dentro del ámbito de la salud en general se ha hecho mucha presión a lo que sería la biotecnología, pues la invención, entre otras, de vacunas o tratamientos para la COVID, pero que realmente se ha perdido oportunidad de hacer estudios importantes desde la perspectiva epidemiológica. Y sí lanza un mensaje interesante para el futuro, y es que, de alguna manera, debemos de desarrollar una estrategia nacional de investigación más desarrollo, más innovación, en donde estemos en consonancia con lo que son las prioridades internacionales y donde están los fondos internacionales, cuáles son sus prioridades. Y que ya, una vez que nosotros contemos con una financiación nacional e internacional, podamos tener una cierta agilidad en la gestión de lo que son los recursos en investigación, que, como saben, es otro capítulo que siempre ha pervivido en nuestro país, la dificultad de la gestión de los fondos en investigación. Por último, solo decir que España, en los datos que ayer saqué de la Universidad Johns Hopkins, estamos en tasas de mortalidad en el 12º país del mundo. Y si consideramos los países de nuestras características en desarrollo económico, España es el 6º lugar en mortalidad en el mundo. En concreto, ha muerto hasta ahora un 231 por 100.000 personas. En Estados Unidos han sido 300 por 100.000, pero, por ejemplo, en Canadá han sido 100 por 100.000. Quiero decir que hay muchas muertes que se han podido evitar.
han habido fallos del sistema, entre otras por falta de recursos y tiempo, no por voluntad de los profesionales, efectivamente, y por tanto siempre de lo que son los fallos es de donde se puede aprender, y realmente en este informe yo creo que los autores han hecho un gran esfuerzo por dar una serie de mensajes de hacia dónde ir en caso de futuras pandemias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro y María Teresa. Tenemos un rato para discutir, para preguntas, para los comentarios que queráis hacer. Así que, pues nada, sentíos libres de levantar la mano y os damos la palabra. Si os presentáis cuando intervengáis, pues perfecto. Sí, soy Abelino Fernández, de Movimientos Mayores. Tenemos una propuesta de leyes nunca más para que no se van a repetir todos los fallos que se han producido durante estos 2 años de tragedia. Luego les repartiremos un folleto al respecto. No se oye. Luego les repartiremos un folleto al respecto. Soy Abelino Fernández, de Movimientos Mayores. Y tenemos una propuesta de leyes nunca más para que no se vuelva a repetir la tragedia que se ha repetido durante estos 2 años. Una de las leyes es Ley de Prevención de Ataque Biológico, donde toda esa supervisión que se hace pues empieza en más análisis de las muertes, más pruebas de dónde se han producido los contagios, separar bien los virus, todas estas historias que ha faltado todos estos datos. Y por supuesto hay que tener una organización independiente de global. Luego la OMS te cuenta una historia y tú tienes aquí que comprobarla y ver si esa cosa que te dice la OMS aquí se aplica. Porque tú dices, bueno, la pandemia son desde no sé cuándo. Y bueno, usted dice esto y para mí la pandemia es desde cuánto con estas características. Entonces hay una ley de prevención de ataque biológico y hay una ley de defensa del paciente en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en Miami han puesto una ley del derecho al acompañamiento, donde ningún hospital puede negar el acompañamiento a ningún enfermo, ni siquiera en situaciones de emergencia. Esto sí que es una ley que necesitamos para España, porque hemos visto muchos profesionales muy cómodos en las leyes contra la pandemia para que ellos puedan hacer lo que quieran y exculparse los errores que cometen o la falta de recursos que tengan, etcétera, en la ley de pandemia y en los problemas que tenían. Entonces, para esto tal. Bueno, de todas formas vamos a lo que es la conferencia vuestra, que me parece un informe muy interesante. Por supuesto, todo esfuerzo que se quiera hacer está muy bien. Entiendo que es una colección de artículos de especialistas, pero que no se trata de que se haga lo que dicen esos especialistas, sino entiendo que esos especialistas ponen sus opiniones al debate público y se puede completar. Por ejemplo, con el tema de vacunas, me parece que hay un sesgo oficialista muy claro. Y las vacunas es un tema que hay que hablar con mucho detalle. Por supuesto, en España tenemos una ley que es privilegiada, que es el derecho a no vacunarse, y por supuesto es un derecho que hay que conservar. También hay que conservar el derecho a la prescripción libre del médico y al derecho a los médicos a defender a sus pacientes de la manera que ellos crean conveniente y que no puede intervenir las mafias de los colegios de médicos al respecto. Esto, por ejemplo, entonces para debate está muy bien el trabajo, pero no quiere decir que haya que obedecer exactamente lo que dice el experto, porque sí que falta un poco en general de la sociedad de confiar más unos en otros y poder discutir libremente las cosas. Entonces, esto es lo que tenemos que volver a más tranquilidad. Si se ha hecho cosas mal, por qué se ha hecho mal y respetar las opiniones de la gente, no criminalizar a unos frente a otros. Lo de las redes vecinales me parece que es una aportación muy importante y la atención primaria debe de empezar en las redes de vecinos. Por ejemplo, en El Salvador, me parece que es, o en El Salvador, tienen un paquete, un kit que se le da a todos los ciudadanos y si tienen síntomas, los mismos ciudadanos aplican ese kit. Entonces, esto es algo que ahorra muchos recursos a la sanidad pública y es algo que debería estar en toda Europa puesto. Pero parece que
que todo se va a, bueno, si tienes problemas es que no te has vacunado y con eso ya se resuelve todo. Y luego también hay que ver por qué se han comprado más vacunas. No solamente que se ha dado vacunas a los pobres, a los ricos igual, sino porque se han comprado más vacunas de las que hacen falta, a qué precios se han comprado, etc. Pero bueno, de todas formas, muy bien el valorar, pero que se sepa que es para discutir todo, ¿vale? Gracias por la reflexión. Ahí hay otra persona que quería intervenir. Hombre, cuando publicamos el informe, obviamente no esperamos que se conciba como un manual de instrucciones a las autoridades. Pero, bueno, bajo mi punto de vista, creo que el informe contiene recomendaciones que son bastante útiles y yo confío al menos en que las autoridades le den una pensada. Y como decía, se trata de que haya una reflexión y un debate que permita poner en marcha reformas que son necesarias. Lógicamente, la orientación de las reformas luego los detalles, ¿no? En los detalles es donde está el demonio. Pero bueno, las recomendaciones que hay en el informe, como han resumido los editores que están aquí en el acto de hoy, creo que merecen reflexión y debate. Sí, por favor. Hola, Isabel Noguer, Instituto de Salud Carlos III. Yo quería felicitaros por sacar este nuevo informe a pesar de los problemas que ha habido con la pandemia, lo cual es un logro. Y yo quería preguntaros, porque no lo habéis mencionado, pero a lo mejor está, ¿qué pasa con la respuesta a la salud mental durante la pandemia? Y si se ha incluido algo relacionado con los problemas de salud mental que ha generado la pandemia y que ya existían de antes, porque es un problema que venimos heredando de largo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Me parece un tema súper interesante porque cuando estábamos preparando el informe, precisamente unos temas que se nos quedaron a decir, bueno, vamos a focalizarnos en unas consecuencias no médicas de la pandemia, o sea, no COVID, de la pandemia de COVID. Y no pudimos llegar a ello porque al final la extensión llega a lo que llega. Unos artículos que ha mencionado Teresa sobre los diagnósticos que no se han podido llevar a cabo porque había medidas extraordinarias sanitarias y entonces pues no había demanda de otros servicios, toca algunos elementos que tenían que ver con eso, aunque desde el punto de vista más de cómo el sistema sanitario podía responder o no, no tanto desde las consecuencias que tiene la pandemia en otros elementos en salud, que son desde la salud mental, problemas en fragilidad en personas que han tenido que estar durante mucho tiempo aisladas. En fin, hay otros temas de salud, ¿no? Y consecuencias en salud que tiene la pandemia y que, por desgracia, no han entrado en el informe. Además, cuando lo revisábamos, me acuerdo que miramos, bueno, y si hacemos algo de esto y miramos, vamos a ver el último informe SESPAS, que era justo de salud mental, del año 2020, y ya contenía muchos elementos que iban por ahí, y yo creo que ahí ya cuando presentaron, ya se habló en plan, bueno, y de la pandemia, ¿de qué va a pasar con esto, no? Una pena que no nos ha dado tiempo a meter todo, Isabel. Sí, es el resumen un poco de eso. Bueno, solo decir que lo único que sí que hicimos fue en el primer capítulo, en el primer artículo, es un estado de la cuestión hasta donde llegó los autores de ese primer artículo en problemas de salud física y mental. Esos datos sí que están, pero no tanto ya desde el punto de vista de ¿y ahora qué? ¿No? Medidas sobre este problema. La verdad es que el listado de temas para que dieran pie a artículos era mucho mayor y ahí tuvimos un poco que seleccionar. Hola, buenos días. Sí, soy Sara Pérez de la agencia EFE. Yo quería preguntarles acerca de lo que habían comentado sobre los nudges, los empujoncitos, en relación con el uso de las mascarillas, ahora que se ha reabierto el debate por el aumento de la incidencia, si en el informe se analiza o qué opinión tienen ustedes acerca de la necesidad, a lo mejor, de volver a retomar esas medidas activas, es decir, por la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, o cómo fomentar a través de medidas pasivas que la población asuma o tenga esa prudencia de cara a utilizar las mascarillas en aquellos casos en los que puede existir un mayor peligro. Y también al principio de las intervenciones comentaban que es necesario un cambio cultural. Quería saber si podían concretar un poco más a qué se refieren exactamente con cambio cultural, si
bueno, si en relación a la legislación o ya también al comportamiento de los propios ciudadanos en relación con futuras pandemias. Gracias. Bueno, en relación con los nudges, los autores reflexionan sobre medidas para que la población decida digamos, la conducta más saludable, que incluyen, en el caso de la COVID, efectivamente las mascarillas, el alejamiento. Sí que reflexiono, pero no creo que sobre la pregunta que ha hecho. Por ejemplo, ahora que volvemos a tener una onda epidémica, volvemos a poner medidas legislativas o normativas, ¿no?, para la inclusión para el uso de las mascarillas dentro de los lugares cerrados. No a ese nivel, ¿verdad? Se reflexiona, pero bueno, en varios capítulos sí que se reflexiona y sí que se menciona, bueno, pues la evidencia que hay, ¿no?, a través de revisiones sistemáticas de cómo el clúster, ¿no?, la unión de uso de mascarillas, alejamiento y lavado de manos aumenta la prevención o sea, evita el contagio de este virus. O sea, esto sí que existe evidencia y sí que se reflexiona sobre ello. La idea de lo cultural, yo personalmente, es que claro, me cuesta deslindarme, ¿no? Personalmente sí que trabajo en estas cuestiones, más en cuestiones de educación sanitaria que de medidas legislativas. A mí me ha parecido, como observadora, como todos nosotros, que las normas no sirven si la gente no se lo cree. Que España ha sido, no sé porque no conozco otros países, un país que yo digo que ha estado a riesgo de no tener en cuenta un valor tan importante como el de la supervivencia, porque si no, no hubiera habido tantos contagios, ¿no?, proporcionalmente con otros países. Y ahí es donde medidas culturales, cuando habla de una de medidas culturales, está hablando de valores, ¿no?, de educación, de conocimiento, de actitudes, valores y conductas, ¿no? Y en este sentido hay otros países, como pudiera ser Nueva Zelanda, ¿verdad?, donde sí que se han establecido a través de las redes sociales una serie de medidas para entrar en contacto con la población que han sido útiles. Por lo menos lo que sí que es útil es un equilibrio entre las medidas normativas y las medidas donde la ciudadanía aprende a valorar lo que implica una serie de conductas que son de responsabilidad individual, grupal y grupal, ¿no?, en este caso. Sí, yo querría, si me permites, perdona, yo querría añadir que, estando de acuerdo con lo que menciona María Teresa, el cambio cultural es, por supuesto, de la población, pero también de las instituciones. Tú mencionabas, si las normas no se cumplen, no sirven para nada. España tiene una amplia tradición de no cumplir todas las leyes que promulga. Entonces, esto es un cambio cultural importante. Yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido, y también queda reflejado en el informe durante la pandemia, es que estamos muy escasos de cooperación y necesitamos una cultura mayor de cooperación. Vivimos en una cultura más de competencia o de confrontación que no de cooperación y de compartir. Y necesitamos una cultura institucional distinta. También de compartir información, de compartir buenas prácticas y también de transparencia y de someterse a evaluación. Y este es un cambio cultural que atañe particularmente a las instituciones y que yo creo que también es muy importante y que además permea al conjunto de la sociedad. Entonces, yo no tengo muy claro si tiene que ir de arriba abajo, de abajo arriba, todo a la vez, pero que necesitamos un cambio cultural, al menos desde mi punto de vista, es absolutamente necesario. Creo que había otra persona que... Sí, no, quería añadir, Pedro. a lo que ha comentado Sara, ¿no? A lo que ha comentado Sara, que justo, ¿no?, ese cambio cultural, a veces tendemos a pensar que cuando nos referimos a cambio cultural nos referimos a cambio de conducta en las personas.
y creo que justo nos queremos alejar de ahí, ¿no? Cuando hablamos de cambio cultural es hacia no responsabilizar al individuo de tienes que cambiar tu forma de hacer, sino que como sociedad tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que instituciones se comportan. Estamos hablando de algo mucho más macro que individual y que a veces está poco definido, ¿no? Tenemos claro como en qué dirección, ¿no? Una institución, por ejemplo, más cercana hacia la rendición de cuentas, hacia la transparencia, una cultura de cooperación, pero no se trata de echar la bronca a la gente, tienes que estar culturizado de otra forma. No, más allá de eso. Tenemos que alejarnos, de hecho, de la culpabilización, que es una de las cosas que destacaba unos artículos. Y respecto a los natches, claro, nos ha pasado con muchas partes del informe que, claro, les pedíamos a autores durante momentos bastante difíciles de trabajar y después pues las revisiones iba retrasando parte del informe, en fin, bueno, total, que si tú preguntas ahora y en el momento actual con las mascarillas que ya no tienen obligatoriedad en interiores, en el artículo se reflexionaba exactamente sobre cómo utilizar natches en esa situación. No, porque no había pasado ese momento todavía, porque se escribió cuando la mascarilla era obligatoria en interiores. Pero sí que el propio concepto de natches nos puede llevar a imaginar cómo se podrían utilizar la estrategia de natches en un contexto como este. Y ahí, por ejemplo, sería pues facilitar mascarillas, ¿no? Pues que todo lugar interior tenga mascarillas gratis a la entrada. Es un natch porque hace el empujoncito de usarlo sin que haya un cambio regulatorio, ¿no? El facilitarlo en ese sentido. No es algo de lo que habla el artículo, pero el concepto se puede llegar a aplicar en otros lugares. Gracias, Pedro. Perdón, vamos a dar prioridad a los miembros del público que no han intervenido todavía y por ahí había un par de manos pedidas. Hola, buenos días. Es decir, que gracias a todas por este informe. Soy Maribel Giraldez, soy médica de familia, trabajo en un centro de salud del distrito de Carabanchel, en la zona sur de Madrid. Agradecer por lo que Pedro decía en el informe, que hagáis una reflexión sobre la importancia de la atención primaria dentro de toda la epidemia de COVID. O sea, agradecemos el que toméis conciencia de esto, porque la situación de indefensión que se vivió en los centros de salud durante esos primeros 3 meses de la primera ola fue tan terrible que solamente pudimos sobrevivir gracias a, como decía Pedro, la profesionalidad y el compromiso de todas las compañeras y compañeros de atención primaria. Pero entonces se descubrió, como vosotros habéis dicho, la gran capacidad de autoorganización que los centros tienen, tanto en los hospitales como en los centros de salud. No hubo ninguna instrucción sobre cómo teníamos que hacer las cosas, solamente que teníamos que separar pacientes. Y cada centro organizó como pudo los circuitos de aislamiento que era necesario hacer, con una absoluta invisibilización, como lo habéis dicho, y una sensación de orfandad absolutamente tremenda. Pese a todo, salimos adelante y fuimos el muro de contención para que los hospitales no se saturaran, pero de nuevo esa capacidad de autoorganización y esa responsabilidad se olvida por parte de nuestros dirigentes. En este momento tenemos expedientada a una compañera por tomar decisiones en la contratación durante ese tiempo. O sea, es alucinante, expediente de 10 meses de suspensión de empleo y sueldo por haber cometido 2 irregularidades en un contrato. O sea, es una alucinación brutal. Entonces, no puede ser que se nos pida autoorganización y responsabilidad en un proceso de pandemia y que luego, es decir, que se olvide la importancia la importancia y la competencia que nosotros tenemos. También, entonces, me gustaría que eso sí que, si tenéis posibilidades de incidir en las autoridades sanitarias, por favor, o sea, que tengan en cuenta la gran riqueza de las personas que trabajamos en sanidad, como en el resto de los servicios públicos de este país. Por otra parte, también agradecer la mención que se hacía a la autoorganización en los barrios. Efectivamente, desde Carabanchel, que lo vivimos con mucha cercanía, las asociaciones de vecinos se pusieron organizadas para abastecer a todas aquellas familias que era imposible que se hiciese desde los servicios públicos porque estaban absolutamente saturados. La compañera decía antes que nos falta cultura de cooperación. Bueno, será dependiendo de dónde. Desde luego la gente hizo un absoluto ejercicio de responsabilidad. O sea, no puedo decir de ninguno de mis pacientes que no hiciera todo lo que se le dijo que había que hacer.
O sea, las personas se mantuvieron dentro de casa en un nivel de aislamiento brutal que a veces sorprendía. Nuestros ancianos respondieron de una manera tremenda. Te contaban cada día cuántos paseos daban por el pasillo para mantener su ejercicio. Era de verdad cómo se medían ellos mismos la glucosa, la tensión, la frecuencia cardíaca para darnos la información de cómo estaba. Bueno, era tremendo. Entonces, frente a una cultura de nuestros representantes de terrazas y cañas, la gente continuó haciendo uso de medidas de aislamiento, de gel y de mascarillas hasta mucho más allá de las instrucciones dadas. De hecho, todavía, bueno, yo creo que cualquiera que lo vea por la calle, todavía tenemos muchísimas personas que mantienen mascarilla en todas las situaciones. Nada más. Muchas gracias. Solo para precisar, ahora te doy la palabra a Pedro, cuando hablaba de falta de cooperación me refería a falta de cooperación entre niveles de gobierno, entre instituciones, desde luego no entre profesionales y pacientes. Y nada, solo agradecer tu comentario porque complementa mucho lo que se comenta en esos artículos que mencionaba, ¿no? el de tanto la parte comunitaria como el de la atención primaria. Solo decir que, claro, que lo que yo espero de elección de esto y es muy complicado cómo decirlo y cómo verbalizarlo, porque conseguir extraer esos elementos que de la necesidad han surgido, como puede ser una red de cooperación más grande de la que había, una cooperación vecinal o unas actuaciones profesionales de autogestión muy grandes, el cómo conseguir que eso se pueda extraer a tiempos de paz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se consiga estabilizar en el tiempo, que esos valores se consigan estabilizar en el tiempo sin que ello implique todo lo negativo que también era, que un momento de extrema necesidad donde la gente tenía que actuar y actuaron de esa forma, de la mejor forma que podían, pero cómo extraer esos elementos para quedarnos en el futuro, sin romantizarlo, ¿no? Sin romantizar esa necesidad que había porque era un momento muy grave, de extrema gravedad que estaba pasando, pero sí que eso, hay elementos ahí que se pueden rescatar para que, sobre todo las personas con más poder y sobre todo las personas de instituciones, puedan facilitar esos procesos, no poner trabas, sino facilitar esos procesos. Así que muchas gracias por el comentario. No, espera. Buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por las magníficas ponencias que he tenido el gusto de escuchar. Soy Ana Maestro y tengo el honor de formar parte de la sección Ciencias de la Salud. Mi pregunta es la siguiente. Sobre la base justamente del epígrafe que da razón de ser a las ponencias que acaban ustedes de exponer, mi pregunta se centra en lo siguiente. A modo de pequeñísima digresión, hace unos meses tuvimos el honor de recibir en nuestra sección a un eminente virólogo y nos habló acerca de las pandemias, las que son, las que fueron, las que son y las que serán. Sobre este aserto, mi pregunta es, toda la experiencia que se ha desarrollado y que ustedes han recogido en el informe, también expuesto actualmente, es extrapolable, se podría llevar a cabo esta experiencia, insisto, sus contenidos, a las posibles, quiera que no, pandemias futuras. Esto por un lado. Y por otro, quiero hacer hincapié en lo que creo haber entendido correctamente, corríjanme ustedes, sobre la necesidad de una cooperación que ha faltado, no como la persona que me ha precedido en la palabra ha dicho, entre sociedad civil, sino entre organismos, entre un estamento institucional. Esta carencia, si se quiere, por lo novedoso del asunto en el 2022, podría subsanarse en, insisto, Dios quiera que no, hipotéticas futuras pandemias. Tan solo esto. Muchas gracias. Sí. Creo que es súper interesante, ¿no? Porque de hecho está en el subtítulo de lo que hacemos. Y que en el fondo cuando estamos evaluando gestión, en este caso no es una evaluación de gestión, pero estamos reflexionando sobre elementos de la pandemia, pensamos que tiene que haber cosas de esto que valgan para el futuro, ¿no? Hay unos artículos que ha comentado María Teresa, por ejemplo, que es el de zoonosis, que nos lleva a situar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Que seguramente las condiciones en las que surge la pandemia de COVID-19
que son unas condiciones muy concretas, unas condiciones de la zoonosis están aumentando, unas condiciones donde somos muy dependientes como sociedad, por ejemplo, de ciertos elementos económicos que nos hacen muy dependientes en España, por ejemplo, del turismo, la hostelería, etcétera. Todas son condiciones que seguramente sean muy difíciles de cambiar de aquí a la próxima pandemia. Son extremadamente difíciles a nivel contextual. Pero sí que tenemos algunos elementos más concretos que creo que deberían podernos servir para que cuando lleguemos a la siguiente tengamos algunas transformaciones hechas. Puede ser las transformaciones en el sistema de vigilancia, en las unidades de salud pública, en cómo tratamos los datos, en cómo comunicamos. No son cuestiones baladís, son cuestiones bastante mayores. Yo espero que vayan por ahí. El cómo de eso, de esas reflexiones pueden llegar a materializarse, creo que es un trabajo que ahora mismo debería recaer en nosotros y nosotras como profesionales de salud pública. Creo que deberíamos hacer incidencia, que es lo que estamos haciendo aquí en el fondo, estamos haciendo incidencia para que parte de esos cambios se incorporen a la agenda política. El COVID deja de importar políticamente y de aquí a 2 años pues va a importar muy poco, de tal forma que casi estamos contra reloj a que parte de las transformaciones que necesitamos las tenemos que exigir y verbalizar lo antes posible, porque llegará un momento donde el COVID no sea sexy y sea difícil de justificar por los tiempos electorales, por otras prioridades de otros problemas que surjan, porque surgen otros problemas, que nos creemos el ombligo del mundo, pero también surgen otros problemas que hay que tratar y que no sea difícil, con lo cual, bueno, pues intentar hacer incidencia en ese tipo para ver qué temas podemos cambiar. Algunos no, claro, hay que ser conscientes, no vamos a decir, si se hace caso a todo lo que se dice este informe, lo que dicen los técnicos, no va a haber próximas pandemias, no nos van a afectar. No. Hay elementos contextuales que nos hacen vulnerables a las pandemias, pero que hay cosas que salen o reflexiones que hay en este informe que desde luego podrían servir, ¿no? Desde los principios éticos, la comunicación, la respuesta sanitaria, en fin, que sí que creo que merece la pena. Muchas gracias. Yo solamente añadir un matiz a lo que ha dicho Pedro, y es que cómo hemos afrontado realmente la prevención, en este caso de los casos de COVID, ha sido pues como en el siglo pasado o en el siglo XVI. Es decir, con mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, aislamiento. No ha cambiado mucho, pero sin embargo sí que hemos aprendido mucho en este tiempo. Lo que nos ha servido mucho han sido las vacunas, pero hemos aprendido mucho. Y yo creo que de eso va este informe, porque profesionales que son expertos en cada uno de los temas del artículo han ido más allá, porque desde la experiencia han podido ir más allá. Como comenta Pedro, pues queremos ir más allá de estas medidas del siglo XVI, ¿no? Y creo que tenemos esa responsabilidad, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener una pandemia? Yo pensaba, como experta en salud pública, que la estudié, pero yo no sabía qué le iba a pasar. Y ahora tenemos la responsabilidad de que si ocurre una pandemia dentro de 50 años, no piense la gente que no les va a pasar lo mismo, ¿no? Y añadir este conocimiento que tenemos nuevo para que ellos se fundamenten en ello, ¿no? Y no sigan utilizando las medidas pretéritas. ¿Sí, más intervenciones? Perdón, por ahí hay otra. Perdonadme, pero tengo que hacer una corrección histórica. Las medidas aplicadas, las NPIs aplicadas han sido del siglo XX, todas y cada una de ellas. La mascarilla se utiliza en el siglo XIX por primera vez en una infección respiratoria como era la peste neumónica en China, 1894. En la Europa continental, en la gripe rusa en 1889 no se utilizaba y en 1918 se introdujo por primera vez. Es una medida del siglo XX. El confinamiento domiciliario se utiliza por primera vez en 1918 en varios estados de Estados Unidos. Jamás se había confinado por una infección respiratoria aguda a la población hasta 1918. Jamás, nunca. ¿Cordones sanitarios? Sí. El cordón sanitario es una medida tradicional clásica, pero que no tiene nada que ver con el confinamiento de las personas en su domicilio. Ni siquiera en la peste, en el siglo XIII, se hacía el confinamiento domiciliario estricto. Era otra medida. Sé que es un discurso instalado, el de que son medidas de otro siglo. Sí, del 20, de la gripe de 1918, pero no de la 1889, ni de la 1958, ni de la 1812, ni de la 1768, ni de la 1718.
O sea, podemos decirlo, pero es un error, perdóname, era por hacer este pequeño matiz, pero está un poco insertado en el discurso que son medidas viejas y son medidas muy actuales que tenemos que evaluar, saber si sirven. Seguimos con polémicas en relación a los centros educativos y los cierres, basándonos en literatura de 1918 y 1957. Y es interesante precisamente lo que se ha hecho, el revisar esa literatura y ver si es correcta. Pero, hombre, no digamos que son del siglo XVI, por favor, que la medicina renacentista se parece como un huevo a una castaña a las medidas que hemos aplicado. Nada más. Yo me baso en otros autores, por lo visto, como Josep Bernabeu, historiador de la medicina, que está trabajando en este tema. Mi maestro, pero Josep Bernabeu no ha dicho que las mascarillas se hayan utilizado en el siglo XVI. El moco, el pico de la muerte que se utiliza, por ejemplo, en los disfraces de Venecia, no es una mascarilla, es otra cosa. Bueno, son otras formas de cubrirse la cara, vamos a decirlo así. Sí. Gracias. ¿Más intervenciones? Buenas tardes, perdón por volver a encordear un poco. Has sido muy políticamente correcta cuando has hablado y has introducido el tema de la transparencia en la crítica de temas a los medios de comunicación. No es la sociedad la culpable de que no cumplan las normas o que no las creas o que creas fake news. Son los propios medios de comunicación que han perdido credibilidad. Y han perdido credibilidad porque han censurado mucha información y han hecho más propaganda ideológica de pensamiento único científico, si quieres, que dejar el debate a las personas hablar. Estamos cansados de ver en televisión, en las tertulias, 2 o 3 profesionales que los tienen en todos los sitios para decir lo mismo. Entonces, eso es lo que está desprestigiando la información y por eso la gente no se cree a los medios de comunicación. Ellos mismos deberían de ser más críticos con lo que están haciendo porque ellos son los que están perdiendo credibilidad. Entonces, muy bien lo de la transparencia, pero tienen que ir por ahí. El tema de la mascarilla y la cuarentena está posiblemente injustificada al nivel que se hizo y debería ser más crítico en este sentido. Hay virólogos, me estoy acordando de uno de Francia que es muy pro vacunas, ¿no? De esto que no es una vacuna, pero sí de las vacunas en general, y rechaza totalmente lo que son las cuarentenas masivas. Esto que se ha hecho es una absoluta aberración. Entonces, esto es otro debate que se debería hacer. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de la atención primaria, hay que decir también que los médicos tienen derecho a aplicar otros protocolos. Por ejemplo, la doctora Barrientos en El Salvador, me parece que era ibuprofeno, tenía un tratamiento de atención primaria y era muy efectivo. Sin embargo, aquí los médicos en atención primaria no tenían ningún protocolo válido. Te daban paracetamol y eso empeoraba todo, y al empeorar todo, las UCI se saturaban. Entonces la gente puede pensar, bueno, es que lo que querían es que las UCI se saturaran. Entonces, bueno, no es solo mascarilla y tal, sino los protocolos que se aplicaron en primera instancia encima de una profesional que contrata más gente, pero no solamente es eso, es que los médicos tenían que aplicar sus propios protocolos y examinar con la gente que haga, y eso no se hizo. Y eso fue lo que saturó las UCIs, la falta de protocolos adecuados en primera instancia. Bueno, y tengo más cosas, pero no me acuerdo. Gracias. Bueno, solo una precisión. Yo creo que todos entendemos la diferencia entre transparencia y intoxicación. Entonces, bueno, aquí se ha mencionado también, ¿no?, este fenómeno de la infodemia, que no toda la información que se da es información relevante o útil para la gestión de una crisis. ¿Alguna otra intervención? He de reconocer que los focos son muy para teatro, pero dificultan extraordinariamente ver si alguien levanta la mano. O sea, que si veis que os miramos así con cara de sospecha, es porque no os vemos, en realidad. Vale, pues si no hay más intervenciones, yo vuelvo a reiterar el agradecimiento al Ateneo, a todas las personas que han colaborado en el informe y, por supuesto, a vosotros por haber acudido a esta presentación. Muchas gracias y nos vemos dentro de 2 años con el informe 2024. Gracias.